Saludos al pueblo de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos hablar de un tema muy importante acerca de la historia de Gedeón. Y el título del tema es Venciendo de acuerdo a la forma o a la estrategia de Dios. Porque todos sabemos que estamos en guerra, en lucha. Todo el ser humano tiende a salir adelante, pero para que salga adelante hace falta ejercitar, hace falta luchar, y cada uno tiene una forma como para vencer, pero Dios tiene una forma específica para que nos dé la victoria. La historia de Gedeón está en el libro de Jueces, en su capítulo 7, del versículo 9, hoy hasta el versículo 22. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo: Levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: Miradme a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: Por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: Por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat. Gedeón, en principio vemos que fue un hombre, de acuerdo a su concepto humano, un hombre tímido. Él no se creía en su potencial, pero, como hemos dicho, que vamos a hablar cómo vencer de acuerdo a la estrategia o a la forma de Dios. Cuando Gedeón se veía a sí mismo, se veía incapaz, se veía impotente, se veía que no era capaz de lograrlo. Pero en medio de esta situación es cuando Dios se dio cuenta de que Gedeón, su corazón estaba dispuesto a poder defender al pueblo. Cuando Dios le llama a Gedeón, Gedeón se miró primero a sí mismo y dijo: no soy capaz. Miró su condición, miró su familia, pero al final Dios le dijo: te he escogido a ti como para llegar a vencer a los madianitas. Gedeón aceptó el llamado de Dios. Dios le dice a Gedeón: contigo voy a vencer a los madianitas que están haciendo sufrir a mi pueblo Israel. Yo quiero resaltar un poco por qué el pueblo de Israel ha llegado muchas veces al sufrimiento. Esta vez se dice de que el pueblo de Dios hizo lo malo ante los ojos de Jehová
y Dios los entregó en manos de los madianitas. Cuando el pueblo de Dios hace algo malo, es decir, peca delante de Dios, Dios se encarga de entregarlos en manos de sus enemigos, es decir, que sus enemigos hagan con su pueblo lo que los enemigos quieren, y eso es muy peligroso, cosa que deberíamos cuidarnos de verdad, porque cuando uno se entrega al pecado, cuando uno se entrega a la voluntad del maligno, pues Dios mismo se encarga al maligno de decirle al maligno, pues hazle lo que tú quieres, y es un campo ya muy peligroso. Aunque no es exactamente lo que vamos a hablar, sino más bien cómo vencer de acuerdo a la forma y a la estrategia de Dios. ¿Cómo vence Gedeón? Dios le llama a Gedeón, como hemos dicho, Gedeón en su capacidad humana era incapaz. Viendo la situación y la condición de su familia, era incapaz. Pero Dios no escoge lo que los hombres ven capaces. Dios escoge lo que Él mismo ve capaz. ¿Por qué? Porque Dios mira desde el fondo del corazón. Como cuando llamó a David, le dijo, yo no miro lo que miran los hombres. El hombre mira lo que tiene delante de él, pero yo como Dios miro el estado del corazón. Dios le dice a Gedeón, tienes que derrotar a los madianitas. Y Gedeón, como buen guerrero, tiene que reunir a un ejército que él ve capaz de poder vencer a este ejército numeroso. Él reunió un total de 32,000 guerreros de todas las tribus de Israel. Cuando él se vaya para hacer frente a los madianitas, Dios le dice, no, el ejército es muy numeroso. Ellos, si llegan a vencer en esta guerra, dirán por nuestra valentía, por nuestra capacidad, y así la gloria saldrá de Dios y ellos recibirán la gloria. Así que se tiene que reducir el número del ejército. Gedeón no lo podía entender, pero es la forma que Dios había establecido, porque cuando Dios quiere dar la victoria, no le importa sea con muchos o con pocos. Pero Gedeón tiene que aceptar lo que Dios le dice, porque es Dios quien le ha dicho que tiene que derrotar a los madianitas. Y cuando Gedeón reúne a su gente, les dice, quien tiene miedo, quien acaba de cazar, quien acaba de plantar una nueva viña y no lo ha estrenado, quien acaba de construir una casa y no lo ha estrenado, pues que todos ellos vuelvan atrás. La Biblia dice que el número de los que regresaron, que dijeron, mejor no vamos a la guerra, fue un total de 22,000 personas, de los que Gedeón mismo creía que con ellos podía vencer la guerra contra los madianitas. Gedeón se queda con un número bien reducido de 10,000 personas. Bueno, con los 10,000 creo que algo podemos hacer, pero sigue siendo una estrategia fuera de la voluntad de Dios. Y Dios le dice de nuevo a Gedeón, siguen siendo muchos, tienes que llevarlos a las aguas, porque el pueblo de alguna manera, por haber caminado durante un tiempo en el desierto, se veía que algunos estaban cansados, necesitaban ya agua. Entonces, Gedeón se les acercó a las aguas, el número, porque Dios le dijo a Gedeón, los que tengan que coger el agua con las manos y llevarlo directamente a la boca, estos vas a seleccionar. Quienes cuando vean las aguas vayan directamente a las aguas, y llegan a las aguas y empiezan a lamer las aguas como hacen los perros, estos los tienes que hacer volver al pueblo. Y los que tengan que doblegar sus rodillas cuando lleguen a las aguas, estos también tienen que regresar. Y el número de los que llevaron el agua de las manos a la boca fue un número bien reducido, todavía más, de 300 hombres. Y el número de los que lamearon el agua como hacen los perros fue de 9,700. El número de los que van sigue siendo muy numeroso, pero estamos hablando de un tema importante, venciendo a la forma de Dios.
Lo primero que yo quiero que entendamos aquí es cuando Dios, cuando nos da la victoria, como lo he dicho, Él no cuenta la multitud. De hecho, la Biblia dice que no somos competentes por nosotros mismos, porque nuestra competencia proviene de Dios. Muchos creen que por sabiduría humana, por conocimiento humano, pueden vencer. Pero la verdad, el que quiere vencer con Dios, tiene que vencer de acuerdo a la forma o a la estrategia que Dios lo tiene establecida. Porque si creemos en nuestra capacidad humana, el hombre con toda la capacidad que puede tener, al final de todo llegará a entender de que es nada. Pero si llegamos a hacer las cosas de acuerdo a como Dios las tiene establecidas, al final el hombre es capaz. Cuando Gedeón se queda solamente con los 300, Dios le dice, con estos 300 vas a vencer a los madianitas. Difícil de entender, pero es la forma de Dios. Y cuando Gedeón se acerca a los madianitas, Dios le dice, ya era casi a medianoche, Dios le dice, desciende, llega donde están los madianitas. La Biblia dice que eran tres ejércitos, y de los 3 ejércitos muy numerosos, porque la Biblia cuenta de ellos como langostas, es decir, estaban por todo el territorio. Gedeón desciende con su criado Fura, llegan donde estaban los madianitas, los amalecitas y los otros de otros reinos. Eran como 3 ejércitos que se habían reunido. Y cuando Gedeón llega, encuentra que uno de los jefes está contando un sueño a su compañero. Y el sueño era un sueño que le daba terror a uno de los madianitas. Decía, he soñado, pero el sueño me atemoriza, porque yo mismo llego a la interpretación de este sueño, que lo que estaba viendo es justo el ejército de Gedeón derrotándonos. Cuando Gedeón escucha esto, sale con toda la fuerza, sabiendo de que Dios les había dado la victoria. Es cuando reúne a los 300 hombres y les dice, tenemos una estrategia en común. Lo que me veis haciendo es lo mismo que todos vais a hacer. Vamos a encender antorchas. Después de encender las antorchas, cuando yo grite, todos vamos a tocar las trompetas y vamos a gritar por Jehová y por Gedeón. Todos vamos a hacer lo mismo. Esta es la gran estrategia de Dios, que todos hagamos lo mismo. El ser humano, la esencia del ser humano es a base de la unidad. Porque cuando Dios crea el cielo, la tierra, el mar, todo lo que existe, la Biblia dice, y Dios dijo. Pero en el momento que Dios viene a crear al ser humano, dice, hagamos. Es decir, fue un consenso de unidad. Es decir, para que el ser humano pueda llegar a vencer, eso, el individualismo, tiene que ser cero. Lo que ayuda al ser humano a vencer es cuando el ser humano tiende a hacer las cosas en unidad, sobre todo en la iglesia. Porque lo que Dios es uno en 3 o 3 en 1. Padre, Hijo y el Espíritu Santo, esto es lo que llamamos el Dios Trino o la Trinidad. Aunque muchos dicen de que no existe, pero esta es la verdad. Creemos que Dios es Dios Padre, es Hijo y es el Espíritu Santo, que es un solo Dios. Cuando crea al ser humano, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo que quiero decir con eso es que la esencia, lo que es el ser humano, viene en base a la unidad. Y es la estrategia que Dios nos ha dado como iglesia, como hijos suyos, como para que podamos vencer. La estrategia del diablo es, divide y vencerás.
Pero la estrategia de Dios es cuando estamos unidos y cuando somos unidos, ahí es cuando vamos a vencer. Jesús les dijo a sus discípulos, en esto conocerán que sois mis discípulos, cuando seáis uno. La oración de Jesús fue, Padre, yo te pido para que estos que yo he elegido sean uno, como tú y yo somos uno. Para que el mundo entienda que somos hijos de Dios, como para que nosotros llegamos a vencer todas las tentaciones, todo lo que el diablo está haciendo en contra de nosotros, debemos de ser uno. Es la estrategia de Dios, que seamos uno. Cuando el pueblo de Dios deja esa estrategia y cada uno tiende a hacer lo que quiere, como está pasando al día de hoy, este es el gran apóstol, este es el gran pastor, este es el gran hermano, cada uno tiende a salir solo en su campo. Esta no es la estrategia de Dios. La estrategia de Dios es que su pueblo seamos uno y que todos hagamos una misma cosa. Con esto Gedeón reúne a su ejército y tuvieron que derrotar, como dice la lectura, a este ejército numeroso. Salieron por todas partes huyendo, llevaron todo, el ejército de Gedeón tuvo que llevar todo el botín de lo que ellos habían llevado a la guerra, simplemente, no porque eran numerosos, no porque eran fuertes, sino porque habían adaptado a la estrategia y a la forma de Dios, es que seamos uno. Desgraciadamente, lo que hoy en día se ve en muchas de las iglesias es que, como lo he dicho, cada uno tiende a ser uno en especial. Esta iglesia dice, somos la mejor. La otra denominación dice, somos los mejores. Si somos cristianos, esa estrategia no funciona. Si somos cristianos, la única estrategia que funciona es que todos tengamos un mismo sentir. Cuando el pueblo de Dios tiene un mismo sentir, lograremos grandes retos en esta lucha que tenemos contra nuestro adversario. Fíjense que Dios, sabiendo de que su estrategia es la unidad, tenemos una historia triste que el enemigo tomó la estrategia de Dios y le funcionó, que es la historia de la Torre de Babel. Porque la Biblia dice que todos tenían un mismo lenguaje, eran de un mismo sentir, y dijeron, vamos a construir una casa tan alta, una torre tan alta que llegue al cielo, que cuando vuelva a llover, lleguemos nosotros donde está Dios y las aguas queden abajo. ¿Y qué pasa? Cuando Dios ve esa estrategia, dice, ahora que los hombres, los humanos son uno, nadie los podrá parar. Es decir, Dios entiende que cuando hay unidad, nadie nos puede parar. Las familias funcionan y funcionan bien cuando hay unidad. Las iglesias funcionan y funcionan bien cuando hay unidad. Las naciones funcionan y funcionan bien cuando hay unidad. Jesús dijo, un reino dividido entre sí no puede prevalecer. Las iglesias divididas no pueden prevalecer. Las familias divididas no pueden prevalecer. Una nación dividida entre sus conciudadanos tampoco puede prevalecer. Lo que aquí prima, lo que todos deberíamos adoptar, que es la forma y la estrategia de Dios, es que todos seamos de un mismo sentir. Esta es la forma y la estrategia de Dios. Es la forma que llevó a Gedeón, a pesar de tener un ejército muy pequeño, pero le llevó a la victoria. Y es la única y la mejor estrategia que tenemos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tener que vencer con esa estrategia de ser de un mismo sentir. La Biblia nos dice que seamos uno. Pero lo triste al día de hoy es que de entre los hermanos la gente se muerden entre sí. La gente se matan entre sí. Pero ¿por qué vamos a luchar entre nosotros mismos cuando tenemos un adversario contra quien luchar? Y si todos nos unimos los esfuerzos para luchar contra nuestro adversario, ya sabemos el resultado, la victoria
es nuestra. Dios les bendiga.